Al-Assad se refugia en Rusia. El líder sirio, desplazado por la caída de Damasco ante milicias armadas respaldadas por Occidente, ha encontrado amparo bajo el ala de Vladimir Putin. Pero este asilo no es solo un acto de solidaridad. Es una jugada estratégica con ramificaciones profundas. Fuentes del Kremlin confirmaron que Al-Assad llegó con su familia tras semanas en paradero desconocido. Equipos de reconocimiento satelital y armamento avanzado jugaron un papel decisivo en el colapso del gobierno sirio. Moscú, consciente del riesgo que implica perder su influencia en Oriente Medio, ha optado por un movimiento audaz: proteger a Al-Assad, mientras acusa públicamente a Washington y sus aliados de facilitar el caos en la región. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin se solidariza con Al-Assad, concediendo asilo al mandatario tras la toma de control de Siria por grupos armados. La escena, tanto caótica como histórica, se ha convertido en un punto de inflexión en la política internacional contemporánea. El presidente sirio Bashar al-Assad, rodeado de su familia más cercana, aterrizó en Moscú bajo un manto de máxima seguridad. La noticia sacudió las redes y los titulares en todo el mundo. Rusia, demostrando una vez más su posición estratégica y su capacidad de maniobra en conflictos internacionales, ha decidido dar asilo a uno de los líderes más polémicos de la última década. Mientras el mundo seguía atónito la caída de Damasco a manos de los grupos armados sirios que proclamaron la toma del poder en el país, el presidente ruso Vladimir Putin daba un paso adelante en su juego geopolítico. Para muchos, esta acción simboliza un movimiento calculado, un mensaje directo a Occidente. Rusia no abandonará a sus aliados, incluso en sus horas más oscuras. Las palabras desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no dejaron lugar a dudas. El presidente Assad decidió renunciar a la presidencia y abandonar el país, instruyendo una transferencia de poder pacífica. Sin embargo, detrás de esta aparente resolución diplomática se oculta una trama de alianzas y traiciones que redefine las relaciones internacionales. Las imágenes que emergieron desde Damasco son desgarradoras. La ciudad, alguna vez un símbolo de historia y cultura en Oriente Medio, ha sido reducida a escombros por años de conflicto. Las milicias triunfantes proclamaron no solo la derrota de Assad, sino también el fin de lo que denominaron un régimen de destrucción y sufrimiento. Sin embargo, esta narrativa, propagada por Occidente y repetida por medios internacionales, deja fuera elementos claves del conflicto. La influencia externa, el apoyo velado de potencias occidentales a grupos extremistas y la persistente lucha de Rusia para preservar la soberanía siria frente a una intervención extranjera masiva. El rol del petróleo en esta historia no puede ser subestimado. Siria, aunque no es un gigante energético como otros países del Golfo, ocupa una posición estratégica en el tablero energético global. Durante años, el control de sus recursos petroleros fue una de las motivaciones no declaradas de la intervención extranjera. Los datos recientes indican que la producción petrolera siria, que alcanzaba más de 350.000 barriles diarios antes del conflicto, se redujo drásticamente debido al saqueo sistemático por parte de grupos armados respaldados desde el extranjero. Este saqueo no solo dejó al pueblo sirio en la miseria, sino que enriqueció a actores externos que se beneficiaron de las rutas ilícitas de exportación. Rusia, por su parte, siempre señaló esta dinámica como una estrategia cínica de desestabilización económica. El impacto en la economía global tampoco es menor. La inestabilidad en Siria y la consecuente intervención militar extranjera han afectado el precio del crudo durante más de una década.
Las cifras recientes indican que cada fluctuación en la producción petrolera siria ha añadido volatilidad al mercado, especialmente en el contexto de las sanciones occidentales contra Rusia, Irán y otros actores clave en la región. Esta dependencia de los recursos energéticos de Oriente Medio, combinada con la agenda política de Washington, ha creado un escenario donde el petróleo se utiliza como un arma y como moneda de cambio en la mesa de negociación. El traslado de Bashir al-Assad a Moscú no solo representa un alivio momentáneo para el exmandatario, sino también una carga política para el Kremlin. Al otorgarle asilo, Rusia reafirma su papel como protector de sus aliados frente al intervencionismo occidental. No es la primera vez que Moscú toma medidas similares. El precedente histórico de la acogida a líderes en peligro, desde Edward Snowden hasta Viktor Yanukovych, demuestra un patrón consistente en la estrategia rusa. Este asilo no es solo un acto humanitario, es un mensaje claro a sus enemigos. Rusia no abandona a los suyos. Mientras tanto, los documentos filtrados que circularon desde el corazón del conflicto sirio revelan un panorama inquietante. Según informes obtenidos por fuentes confidenciales, grupos armados en Siria recibieron apoyo logístico y financiero de actores extranjeros interesados en desestabilizar la región. Estas acusaciones, aunque desmentidas por Washington y sus aliados, encuentran eco en pruebas como el armamento avanzado capturado por las tropas sirias antes de la caída de Damasco. Estos sistemas, en su mayoría provenientes de arsenales occidentales, dejan poco espacio para la negación. Además, el costo humano del conflicto es devastador. Las estadísticas más recientes señalan que más de 500.000 personas han perdido la vida desde el inicio de la guerra civil siria en el 2011, mientras que más de 13 millones de sirios han sido desplazados. Estas cifras, combinadas con la destrucción masiva de la infraestructura, muestran las verdaderas dimensiones de lo que muchos califican como un conflicto proxy, en el que potencias extranjeras jugaron con la vida de millones para satisfacer sus propios intereses. En este contexto, el gesto de Putin adquiere un significado aún más profundo. Para Rusia, la caída de Assad no solo representa la pérdida de un aliado estratégico, sino también una amenaza directa a su influencia en Oriente Medio. Siria, hogar de la base naval rusa en Tartus, es un punto clave en la proyección de poder de Moscú en el Mediterráneo. La base operativa desde la era soviética es esencial para garantizar la presencia militar rusa en una región dominada históricamente por Estados Unidos y sus aliados. Perder esta posición habría sido un golpe estratégico devastador. Sin embargo, el tránsito de Assad a Moscú también plantea preguntas incómodas para Occidente. ¿Cómo fue posible que grupos armados lograran avanzar tan rápido en Damasco a pesar de los años de resistencia del gobierno sirio? La respuesta, según analistas rusos, radica en la creciente coordinación entre los servicios de inteligencia occidentales y las milicias. Documentos clasificados sugieren que esta cooperación incluyó no solo el suministro de armas, sino también la provisión de inteligencia táctica que permitió a las milicias llevar a cabo ataques quirúrgicos contra posiciones clave en el ejército sirio. Rusia, por su parte, no pierde tiempo en señalar estas dinámicas como una prueba más de la hipocresía occidental. Mientras Washington proclama su compromiso con la democracia y los derechos humanos, sus acciones en Siria demuestran lo contrario. Un respaldo descarado a grupos cuyo único objetivo es desestabilizar gobiernos legítimos para avanzar en agendas geopolíticas. En el panorama actual, la decisión de conceder asilo a Assad representa una apuesta audaz por parte del Kremlin. Si bien la presencia del exmandatario en suelo ruso podría ser utilizada como munición para los críticos de Putin, también refuerza la narrativa de Rusia como una potencia que no teme desafiar las reglas impuestas por Occidente.
La historia no se escribe en línea recta y Moscú, una vez más, demuestra que está dispuesto a jugar en largo plazo. El mundo observa cómo se desarrolla este capítulo en la relación ruso-siria, sabiendo que las implicaciones trascienden las fronteras de ambos países. Desde Washington hasta Bruselas, la noticia del asilo de Assad resuena como un recordatorio de que en la política internacional los aliados se mantienen cerca y los enemigos aún más. Mientras tanto, en Moscú, bajo el cielo gris del invierno, Bashar al-Assad y su familia comienzan una nueva etapa lejos de las bombas, pero nunca lejos del centro del huracán geopolítico. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.